Listo, Sí, perfecto, Met. Bueno, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, ahora vamos a ver la clase de herbicida. Para ver herbicida, bueno, podemos ver, primero podríamos decir que, bueno, que los herbicidas son, son sustancias que se utilizan para matar hierbas, es decir, son sustancias fitotóxicas capaces de matar ciertas especies no deseadas de plantas, siendo selectivos para los cultivos. Dentro de los herbicidas lo podemos clasificar de distintas formas. Una de las clasificaciones sería lo que se conoce como clasificación de Trucks, que lo va a clasificar por el fin perseguido. En el caso del fin perseguido puede ser total o selectivo. Los herbicidas totales son herbicidas que van a matar todas las plantas sin distinguir. Por ejemplo, pueden ser herbicidas totales como el glifosato, herbicidas como paraquat, glufosinato, que controlan todo, no son selectivos para el cultivo. Si bien hoy podríamos decir, bueno, pero hay plantas que son resistentes a glifosato, bueno, pero la resistencia se la han conseguido a través de ponerle genes que le otorguen resistencia, es decir, especies transgénicas. Según el momento de aplicación, por el momento de aplicación vamos a clasificar a los herbicidas en tres momentos: presiembra, preemergencia y postemergencia. Esto con respecto al cultivo. Es decir, que la presiembra sería que se aplica el herbicida antes de que se siembre el cultivo. En general son herbicidas que son suelo activos. Eh, Muchas veces van a hacer una aplicación antes de la siembra de herbicidas que sean desecantes, por ejemplo, glifosato, para eliminar la maleza presente y que no vaya a causar un daño al cultivo posterior. En este caso, cuando se hace con maleza presente, post-emergencia de la maleza, se denomina barbecho químico, ¿sí? O desecantes, ¿sí? En general, el presiembra es un herbicida que se utiliza, que va al suelo, que es un herbicida suelo activo y que va a tener una residualidad, ¿sí? Pero se lo realiza antes de la siembra del cultivo. Después tenemos los herbicidas que son preemergentes, son herbicidas que se aplican entre la siembra del cultivo y antes de que emerge el mismo. En general son herbicidas que son también suelo activos, son residuales, se aplican al suelo y van a ir controlando la maleza a medida que éstas vayan germinando. Y un herbicida postemergente es un herbicida que se va a aplicar en la postemergencia del cultivo, cuando el cultivo ya está emergido, y generalmente las malezas también van a estar emergidas, es decir, que van a estar controlando malezas en el estado vegetativo. Por el modo de acción, por el modo de acción del herbicida, el herbicida puede ser de contacto o sistémico. Contacto es cuando mata solamente los puntos donde toca. Sistémico sería que se va a traslocar hasta ciertos sitios donde va a actuar. Y por la forma de aplicación, podemos decir que los herbicidas pueden ser aplicados en forma total o en bandas, ¿sí? Muchas veces herbicidas que no son selectivos son aplicados en la emergencia del cultivo, pero en bandas en la trocha, ¿no? No en el surco, sino en la trocha del cultivo, es decir, entre los surcos, ¿sí? De manera de no tocar el cultivo. Otra clasificación puede ser por la estructura química, y entonces, según su estructura química, vamos a tener los derivados de urea, los derivados de triacina, los derivados alifáticos, los derivados, la dinitroanilina, los derivados fosfóricos, etcétera. Por el mecanismo de acción es donde el sitio donde va a actuar el herbicida. ¿Cuál es el proceso que va a inhibir de manera de causar la muerte de la planta? ¿Sí? ¿Se acuerda que nosotros también veíamos en el insecticida la toxicocinética, ¿no es cierto?, que era el modo de acción, que eran todos los procesos que modulaban la cantidad de producto que llega al blanco, considerando el blanco el sitio donde va a actuar para causar la muerte del organismo. En el caso de las plantas,
el primer proceso es la absorción. Después hay una biodegradación a través de enzimas, por ejemplo, enzimas oxidasas que van a destruir el producto. Muchas veces puede haber una compartimentalización, es decir, que la planta va a meter dentro de una vacuola, por ejemplo, el producto, de manera que no le haga efecto. Bueno, una vía de transformación hasta que llegue al sitio de acción. Y el sitio de acción es lo que llamamos toxicodinamia, ¿no es cierto?, que es la interacción específica de un tóxico con un receptor, que normalmente es una proteína, ¿no es cierto? Y esto es lo que le va a causar la muerte, ¿sí? Todas estas proteínas, ¿no es cierto?, son codificadas genéticamente, ¿no es cierto?, y es lo que después a la larga puede llegar a originar una resistencia de las malezas a los herbicidas. Así como veíamos en insecticidas, ¿no es cierto?, el AIRAC, el Comité de Acción de Resistencia a Insecticidas, acá vamos a ver el Comité de Resistencia, el Comité de Acción de la Resistencia a Herbicida, el HRAC, que lo pueden encontrar en esta página, ¿sí? www.withscience.org. Y ese sería, como dice ahí, el mundo de los herbicidas, ¿sí? Es decir, todos los herbicidas y cuáles son sus mecanismos de acción. Dentro de los mecanismos de acción, y acá vamos a ir viendo cada uno de los herbicidas, cómo actúan, qué malezas controla y en qué cultivo podemos aplicarlo, podemos ver que vamos a comenzar con el grupo que actúan sobre la acetilcoenzima carboxilasa, que se abrevia como ACCasa, ¿sí? Los inhibidores de ACCasa, ¿sí?, donde vamos a tener dos grupos grandes, un grupo que es las ciclohexanodiona y donde tenemos el cletodin, son normalmente llamados DIMS por la terminación del nombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, cletodin. Y vamos a tener los ariloxifenoxipropionatos, que lo vamos a llamar FOP, por su terminación, ¿sí? Entonces vamos a tener fenoxapro, fluacifo, aloxifo, etc. Dentro de este mundo de los herbicidas lo vamos a tener ahí, es decir, lo que inhiben la síntesis de lípido. Los ACCas entonces inhiben síntesis de lípido. Son únicamente graminicidas, porque la ACCasa, es decir, la enzima acetilcoenzima carboxilasa, de las gramíneas, de las letifoliadas, es diferente, y por eso es que en este caso estos productos son graminicidas y lo único que van a controlar son gramíneas. Normalmente se pueden aplicar en cultivos de latifoliada. Por ejemplo, acá tenemos las ciclohexanodiona, donde vamos a tener cletodin, cetoxidin, tralcoxodin, ¿no es cierto? El más importante dentro de este grupo es el cletodin. Uno de sus principales nombres, el primer nombre que tuvo es Select, y después tenemos los ariloxifenoxipropionatos. Dentro de los ariloxifenoxipropionatos vamos a tener productos como por ejemplo aloxifob, el nombre común, el nombre comercial era Galan, ¿sí? Vamos a tener fenoxapro, quizalofob, y vamos a tener otro producto que se llama pinoxadem, ¿sí?, que es un producto diferente, también una ACCasa. El pinoxadem es un producto que se utiliza en trigo, se lo utiliza en trigo gracias a que se le agrega a la formulación un antídoto que lo va a hacer selectivo en el trigo, normalmente para controlar las malezas gramíneas en trigo como lolium, avena y cebadilla, ¿sí? Bien, el mecanismo de acción sería en la formación de los lípidos, ¿sí? Entonces, donde el acetil-CoA más el dióxido de carbono va a formar el malonil. El malonil es un producto que es muy demandado en las yemas, ¿sí?, en los lugares donde hay una intensa división celular. Tengamos en cuenta que esta formación de lípidos es importante para la formación de un fosfolípido que es la membrana celular, ¿no es cierto? Entonces, el malonil es muy requerido donde están las enzimas y es ahí donde están
las enzimas, digo, donde están las yemas, y ahí es donde va a traslocarse los graminicidas para hacer su acción, ¿sí? Entonces, en la formación del malonil actúa la enzima acetil-CoA, enzima carboxilasa, es decir, nosotros lo vamos a conocer como ACCasa, y entonces, si se inhibe esta enzima, se va a detener la producción de ácidos grasos en los lugares de alta actividad meristemática, ¿sí? Dentro de estos productos, por ejemplo, la mayoría de estos productos son usados en forma selectiva en cultivos de hoja ancha, es decir, se puede usar en girasol, se puede usar en soja, se puede usar en maní, se puede usar en algodón, en alfalfa. Se utiliza en todos los cultivos de latifoliada para controlar gramíneas, ¿sí? Gramíneas importantes como pueden ser sorgo de Alepo, equinocroa, eleucina. Además, algunos de estos productos se aplican con antídoto en cultivos de gramínea. Por ejemplo, se aplican en el cultivo de trigo. En el cultivo de trigo, por ejemplo, se va a aplicar el clodinafop, el Topic, para el control de avena, del oleum. Se puede aplicar el fenoxaprop, viene un fenoxaprop a bajas concentraciones, también con antídoto para ser aplicado en el cultivo de trigo. Después, otro uso que tiene los graminicidas estos, por ejemplo, en el cultivo de caña se aplican a muy bajas dosis como maduradores químicos previo a la cosecha. Es decir, que en 30 días antes, 40 días antes de la cosecha, se hace una aplicación a muy bajas dosis, donde va a paralizar el crecimiento de la planta, con lo cual la caña comienza a madurar. Otro grupo de herbicidas, vamos a conocerlo como los inhibidores del aceto-lactato sintetasa. La ALS, o aceto-lactato sintetasa, es una enzima que actúa en la formación de aminoácidos, de los aminoácidos alifáticos, ¿sí? Nosotros tenemos que dentro de los aminoácidos alifáticos, fíjense, este es el gran grupo porque hay muchos productos que actúan sobre esta enzima ALS. Por ejemplo, tenemos la imidazolinona. Dentro de la imidazolinona vamos a tener productos como imazapir, imazaquin, imacetapir, imazapic. Vamos a tener las sulfonilureas, que miren ustedes la cantidad de productos que tenemos ahí. Vamos a tener productos que se utilizan en diferentes cultivos. Por ejemplo, clorimurón se utiliza en el cultivo de soja, metsulfurón en el cultivo de trigo, nicosulfurón en el cultivo de maíz, alosulfurón se puede usar en el cultivo de arroz, de maíz, de soja. Es decir, que es un grupo muy grande con diversos grados de selectividad. Después vamos a tener lo que son las triazolinona, ¿sí? Por ejemplo, el tiencarbazone, es un producto que se utiliza, puede ir antes de la siembra de soja o de la siembra de maíz. Vamos a tener las triazolpirimidinas. Las triazolpirimidinas es un grupo donde vamos a encontrar flumetsulam, cloransulam, diclosulam, que son herbicidas que se utilizan, por ejemplo, en el cultivo de soja, algunos se utilizan en el cultivo de algodón. Bueno, este gran grupo, como les decía, actúa sobre la síntesis de los ácidos alifáticos. Dentro de los ácidos alifáticos, los tres aminoácidos principales que son fundamentales para la vida de la planta son la valina, la leucina y la isoleucina. Y fíjense que la enzima que va a actuar en el pasaje de piruvato es la acetolactato sintetasa, ¿sí? Cuando es inhibida no se van a formar los aminoácidos alifáticos. Dentro de este grupo habíamos dicho entonces que tenemos una serie de productos. Acá vamos a ver, por ejemplo, el imazapir. Imazapir es un herbicida total. Normalmente se utiliza en zonas
podríamos decir, industriales, se puede usar en lugares sin cultivo, debajo de los alambrados. Zonas industriales, le digo, por ejemplo, en las líneas de los gasoductos, de los oleoductos, que tienen que estar libres de maleza, y entonces se aplican estos herbicidas que son residuales, y pueden estar libres de maleza durante mucho tiempo, ¿sí? Por ahí pueden estar libres de maleza hasta durante un año. De todos modos, imazapyr en baja dosis se utiliza, por ejemplo, en forestales, se utiliza en forestales en pinos, en eucaliptus. Imazapyr también se utiliza en ciertos cultivos que son resistentes a sulfonilurea, que por selección no es una cuestión de transgenia, sino que es una selección donde se han obtenido cultivos que son tolerantes a la imidazolinona. Por ejemplo, los maíces. Ustedes van a identificar los maíces, se los identifica con la letra CL, que viene de Clearfield, ¿no? Los maíces Clearfield son maíces que son tolerantes a imidazolinona. Las imidazolinona también se pueden utilizar en el cultivo de soja. Como imazapyr es un herbicida total, para usarlo en cultivo de soja se lo usa a muy poquita dosis, ¿sí? Es decir, que si nosotros tenemos que la dosis de imazapyr es 1 litro, la soja puede tolerar hasta 40 centímetros cúbicos 15 días antes de la siembra, ¿sí? en presiembra. Imazaquin es un herbicida. Estas imidazolinonas controlan tanto gramíneas como latifoliadas. Son muy buenos graminicidas, por ejemplo, también se pueden utilizar en el cultivo de maní. Originalmente han nacido para el cultivo de soja, de maní, y también puede ser en el cultivo de alfalfa. En el caso de imazapyr es un herbicida preemergente del cultivo de soja, controla tanto gramíneas como latifoliadas. Imacetapyr es un herbicida que puede ser preemergente o postemergente del cultivo de soja o cultivo de alfalfa. Imazamox es un herbicida que se utiliza en el cultivo de maní. Además de cultivos como, porque las imidazolinonas son muy buenos graminicidas, por ejemplo, imacetapyr controla sorgo de Alepo, y no eran selectivos para los cultivos, como le digo, de gramíneas. Sin embargo, hubo una selección, a veces también se hacen por transgenia, y hoy tenemos maíces que son resistentes a imidazolinona, que son los maíces CL. Vamos a tener ciertas variedades de sorgo que son resistentes a imidazolinona. Vamos a tener trigo resistente a imidazolinona y vamos a tener girasoles resistentes a imidazolinona, ¿sí? Es decir, que además de los cultivos de leguminosas como soja y maní y alfalfa, que era donde originalmente se utilizaban este herbicida, vamos a empezar a agregar cultivos. Entonces tenemos girasoles, maíz, sorgo y trigo, pero deben ser identificados como CL, ¿sí? Es decir, que son resistentes a imidazolinona. Otro grupo importante son las triazolpirimidina. La triazolpirimidina es un grupo de herbicidas que nacieron originalmente también para el cultivo de soja, flumexulán, diclosolán y cloransulán. En el caso de flumexulán y cloransulán controlan netamente hoja ancha, es decir, son latifolicidas, y diclosulán, además de latifoliada, también puede controlar gramíneas. En el caso de flumexulán, como les digo, todos estos productos nacieron para el cultivo, originalmente para el cultivo de soja. Sin embargo, flumexulán, al ser un producto que solamente se usaba en soja y en alfalfa, pero flumexulán, al ser un producto que controla solamente la tifoliada y no tiene ningún efecto sobre gramínea, también tiene registro para ser utilizado, por ejemplo, en cultivos de gramínea como caña de azúcar, donde va a controlar malezas muy importantes como Sicius polyacanthus, que es el tubulo. En el caso de flumexulán es muy bueno sobre
cucurbitáceas y sobre las malezas invernales como son los nabos, la crucífera. Por lo tanto, también se lo utiliza en el cultivo de trigo, ya que a la gramínea no afecta. Y también se utiliza en el cultivo de maíz. Closulán, además de soja, se lo utiliza en el cultivo de algodón. Eh, por ejemplo, su gran uso fue para el control de bejucos y pomoea, ya que controla muy bien esta maleza. Controla hoja ancha, por lo tanto también puede ser utilizada en cultivos de gramínea. En cambio, diclosulán es una herbicida que solo se utiliza en el cultivo de soja, ya que también afecta a gramíneas, ¿sí? Entonces puede afectar, por ejemplo, al maíz. Habíamos dicho que también dentro de este grupo tendríamos la sulfonilurea. La sulfonilurea tienen un uso específico para cada uno de los cultivos de acuerdo al producto del que se trate. Lo que tenemos en primer lugar es el clorimurón. El clorimurón nació como una herbicida emergente para el cultivo de soja, controla únicamente malezas de hoja ancha, pero no se lo puede usar en cultivo de gramínea ya que es fitotóxico. Clorimurón también luego se empezó a usar mucho en la preemergencia de cultivo. ¿Sí? Lo que tiene la sulfonilurea que en general son muy activas a muy bajas dosis. Por ejemplo, la dosis de clorimurón es de 40 gramos. Las dosis nunca las estudian nada, sino que le estoy haciendo una referencia. Es decir, los productos, por ejemplo, que veíamos hace rato, las imidazolinonas, son productos que se utilizan a 1 litro por hectárea. Acá son a muy baja cantidad, de 40 gramos por hectárea, por ejemplo, el Classic. Y a veces se puede subir un poquito la dosis cuando se utiliza en el suelo, son herbicidas suelo activos. Las sulfonilureas son productos que tienen una alta residualidad en el suelo, con lo cual pueden llegar a tener un carry-over, es decir, que pueden afectar cultivos posteriores, y acá hay que tener muy en cuenta esa situación. Sobre todo cuando los suelos son de pH un poco más alto, porque con pHs superiores a 7, las sulfonilureas viven durante mucho tiempo. El caso del halosulfurón, en el caso del halosulfurón es un herbicida que se utiliza, nació específicamente para el uso sobre cebollín. O sea, es el producto que mejor controla Cyperus, ¿sí? Cebollín. Se utiliza en diversos cultivos, por ejemplo, acá se puede utilizar en caña de azúcar, donde cebollín es una maleza importante, se utiliza en el cultivo de maíz, se puede utilizar en el cultivo de soja, también se puede utilizar en el cultivo de arroz. Halosulfurón es un producto, por ejemplo, así como el otro se utilizaba 40 gramos, halosulfurón se utiliza 100 gramos. Y acá, nosotros acá en el norte, por ejemplo, lo estamos usando en el cultivo del poroto, ¿no es cierto? En Catamarca el poroto también es importante, ¿no es cierto? Toda la zona de la valle es importante porque el poroto es una planta que tolera bastante bien la falta de agua. Es un cultivo que necesita muy poca agua para completar su ciclo. Entre 350 y 400 milímetros ya es suficiente para completar el ciclo de cultivo. Y acá en el norte tenemos una maleza muy importante que es Tithonia tubaiforme, el yuyo cubano, una planta que puede llegar a medir 4 o 5 metros de altura, una planta anual de muy rápido crecimiento, y en ese caso no es fácil controlarlo. Por ejemplo, en el cultivo de poroto, y el halosulfurón a baja dosis, 30 gramos, 40 gramos, ya es suficiente para controlar esa maleza. Metsulfurón es el herbicida del trigo. Es un herbicida que normalmente se aplica en la preemergencia del trigo, es suelo activo. Por ejemplo, cuando yo les hablaba de carry-over, metsulfurón en suelos de pH superiores a 7, es un producto que puede durar más de 200 días. Y si seguimos con un cultivo de maíz, por ejemplo, puede afectarlo, ¿sí? Si uno hace un cultivo de soja, también lo podría afectar, pero dentro de la soja tenemos sojas que se denominan STS. STS significa sojas tolerantes a sulfonilurea, que pueden tolerar ciertas dosis de metsulfurón.
Cuando les digo que son herbicidas que actúan a muy bajas dosis, por ejemplo, metsulfurón es un herbicida que se utiliza entre 4 y 6 gramos por hectárea. Controla principalmente malezas de hoja ancha. Nicosulfurón sería el herbicida del maíz. Es un herbicida que controla hoja ancha y gramíneas. Por ejemplo, nicosulfurón es muy bueno para el control de sorgo de Alepo. Entonces, los controles de sorgo de Alepo en el cultivo de maíz normalmente se usa nicosulfurón. Lo mismo, las dosis son muy bajas, la dosis de nicosulfurón para controlar el sorgo de Alepo estarían alrededor de 70 gramos. ¿Sí? Marcelo, Sí. se cortó los últimos 30 segundos. ¿Ya había hablado de nicosulfurón? Sí, ahí se empezó a cortar. Bien, en el caso de nicosulfurón, como les decía, es un herbicida para el cultivo de maíz, controla gramíneas y latifoliadas, es muy buen graminicida. Por ejemplo, se utiliza para el control de sorgo de Alepo en el cultivo de maíz. Las dosis también son bajas, son 70 gramos. Trifloxisulfurón, por ejemplo, es un herbicida que se utiliza en el cultivo de algodón, para control de malezas de hoja ancha en el cultivo de algodón. Y también controla cebollín. Trifloxisulfurón también se puede usar en el cultivo de caña. Normalmente venía mezclado con ametrina, que es una triacina que actúa en el fotosistema 2 y se utilizaba en el cultivo de caña. Otro grupo de herbicidas que actúan sobre ALS son la pirimidin benzoato, por ejemplo, el piritiovac o el bispirivac. ¿Sí? El bispirivac sodio es un herbicida que se utiliza para control de malezas gramíneas en cultivo de arroz. ¿Sí? Muchas veces las malezas van a estar muy asociadas a ciertos cultivos. Hay un mimetismo, es decir, que la maleza se empieza a parecer mucho el cultivo y entonces es más difícil controlarla, ¿no es cierto? La maleza que se mimetiza un poco con la caña de azúcar es el sorgo de Alepo, y entonces no es fácil controlarla. En el caso del arroz, una maleza que se mimetiza con el arroz es Echinocloa, y por ejemplo, en el caso de arroz se utiliza el bispirivac para el control de Echinocloa en el cultivo de arroz. Vamos a cambiar de grupo y vamos a ver los herbicidas inhibidores de la fotosíntesis. La fotosíntesis, para hacer un pequeño repaso rápido, recuerden que la fotosíntesis teníamos el fotosistema 1, que es la fotólisis del agua, ¿no es cierto? En el fotosistema 1, a través de la energía solar se rompía una molécula de agua que liberaba energía, y esa energía, en el caso del fotosistema 2, se va a acumular como NADP reducido, y después a través de la plastoquinona va a pasar al fotosistema 1, donde esa energía va a ser acumulada como ATP. Bien, los que actúan sobre el fotosistema 2, tenemos ese gran grupo de herbicidas, son muchos grupos de herbicidas que actúan sobre el fotosistema 2. Dentro de estos grupos de herbicidas vamos a tener las triacinas. Las triacinas en general son herbicidas preemergentes, aunque pueden tener acción postemergente. También pueden, de acuerdo al herbicida que se trate, es el cultivo en el cual pueden ser utilizadas. Y tenemos triacinas que pueden ser utilizadas en diversos cultivos. Después vamos a tener las triazolinonas, ¿sí? Que son como triacinas, pero son asimétricas, donde vamos a tener herbicidas como la hexacinona, el metribuzin, el amikarbazole, por ejemplo, ¿sí? Después vamos a tener los uracilos, ¿sí? Dentro de los uracilos vamos a tener 3 productos, el bromacil, leacil y terbacil. Vamos a tener las ureas sustituidas como diurón, monurón, linurón, etc. Y después vamos a tener los nitrilos. Dentro de los nitrilos vamos a tener, por ejemplo, herbicidas como el bentazón, y vamos a tener el bromoximil.
Vamos a ver un poquito entonces, acá la luz, ¿no es cierto?, rompe la molécula de agua y hay una liberación de electrones, ¿no es cierto? Esa liberación de electrones pasa de la proteína QA a la QB y esta debe pasar a la plastoquinona, que es lo que lo va a llevar al fotosistema 1, para ser acumulada en forma de ATP, ¿sí? Cuando es esa proteína, entre la proteína QA y QB, se produce la inhibición de este proceso, ¿no es cierto? Es decir, que se detiene la reacción de Hill, va a haber una acumulación de energía, con lo cual vamos a tener una clorofila excitada y esa clorofila excitada va a formar agua oxigenada, que lo que va a producir es una peroxidación de lípido. Una peroxidación de lípido significa la muerte de la membrana celular, por lo tanto la muerte de la célula. Dentro de esto habíamos dicho que teníamos muchos grupos. Tenemos el grupo de las triacinas. En el grupo de las triacinas, por ejemplo, vamos a tener ametrina. En general, las triacinas controlan muy bien hoja ancha, ¿sí? Podríamos decir que controlan gramíneas y hoja ancha, pero mejor las hoja ancha que las gramíneas. En el caso de la ametrina, es muy buen graminicida, ¿sí? La ametrina controla muy bien gramíneas. Se utiliza, por ejemplo, en frutales, se puede utilizar. Las triacinas, por ejemplo, acá en Tucumán se usaban mucho en el limón, tienen registro para ser utilizadas en el limón, pero hoy no se utilizan debido a que el limón de exportación debe cumplir ciertas normas, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros acá podemos usar un producto químico, un herbicida, un fungicida o un insecticida, de acuerdo a su registro en el SENASA, es decir, que el que lo autoriza para aplicarlo en los distintos cultivos es el SENASA, ¿sí? Sin embargo, nosotros podemos tener un registro en SENASA que me autoriza a aplicarlo en un cultivo, pero si el destino de ese cultivo luego es la exportación y el país donde se exporte no lo acepta, entonces puede haber rechazo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Hay cultivos que previo a la cosecha deben ser desecados. Cultivos que son reflorecientes, es decir, que demoran mucho en terminar de entregarse para luego ser trillados, ¿no? Y entonces, ante esta demora, para agilizarlo, el productor lo que hace es aplicar un desecante, ¿sí? Sería el caso, por ejemplo, de un garbanzo, de poroto. En el caso del algodón también, como es una planta refloreciente, ¿no es cierto?, nunca se termina de morir, para hacer la cosecha lo primero que hay que hacer es secarla completamente a la planta. Bien, para el uso como desecante, por ejemplo, podemos usar herbicidas que son totales, como el paraquat, ¿sí? En poroto, por ejemplo, se usó durante muchísimos años, casi siempre se usaba paraquat como desecante. Sin embargo, hace un par de años, Brasil prohíbe el paraquat. Al estar prohibido, no pueden tener residuos de paraquat los productos que allí entren. El destino principal del poroto que se hace acá en Argentina es el mercado brasilero. Por lo tanto, ya no se puede secar con paraquat. Por más que tenga registros de SENASA, no puede ser aplicado. Lo mismo le decía con el tema de las triacinas. Las triacinas, por ejemplo, tienen registro para ser utilizado en el cultivo de limón. Sin embargo, no se utiliza porque si llega a haber residuos en la fruta cuando van a Europa, como Europa no autoriza las triacinas, las Global Gap, no se autoriza, debido a las Global Gap, ¿no es cierto? Son normas. No aceptan residuos de triacinas en limón, ya no se aplican las triacinas en limón, ¿sí? Por ejemplo, ametrina, que es muy buen graminicida, se podría utilizar en el control de quinocloa colona resistente a glifosato en el cultivo de limón, sin embargo no se utiliza porque están prohibidos en Europa. La ametrina, su mayor uso hoy lo tiene en el cultivo de caña de azúcar para controlar ciertas especies de gramíneas, entre esas Sinodon. Sinodon grama es una de las principales malezas. Atracina es el herbicida del maíz. ¿Sí? Atracina es el herbicida por excelencia del maíz.
Es un herbicida que no solamente controla las malezas del maíz y que no le hace nada al maíz, sino que hasta le es beneficioso al maíz, ya que la atracina aumenta las nitratos reductasa, con lo cual el maíz va a sacar más nitrógeno del suelo. Es lo mismo lo que hacen, seguramente lo vieron en fungicida, el efecto verde de la estrovirulina, que aumenta las nitratos reductasa. ¿Sí? La atracina controla principalmente maleza de hoja ancha, aunque controla algunas gramíneas, por ejemplo, leptocloa en el cultivo de maíz. Prometrina y metribuzin son herbicidas que se utilizan en el cultivo de soja, son selectivos posicionalmente, es decir, que aplicados al suelo van a quedar en los primeros centímetros, penetran normalmente por raíces, y entonces como quedan en los primeros centímetros y la semilla de soja está un poco más profunda, las raíces van a estar libres del producto. Pero para ello, en general, no deben aplicarse en suelos que sean muy sueltos, en suelos arenosos, ¿sí? Porque si no pueden producir fitotoxicidad. Simacina es un herbicida que se utilizó mucho en el cultivo de citrus, cuando el limón la planta de limón era chica, hasta los 3 años, normalmente, o en el vivero, se usaba simacina. La hexacinona es una herbicida para caña de azúcar, es una triazolinona de alta residualidad en el cultivo de caña de azúcar. Dentro de los uracilos, por ejemplo, los uracilos teníamos el bromacil. Bromacil es un producto, podríamos llamarlo total, es un producto muy eficaz para el control de maleza y con alta residualidad. Su uso en la Argentina estaba registrado para ser aplicado en limón, en citrus, en plantas mayores de 3 años. Por eso las triacinas se usaban hasta que la planta tenga 3 años, y después de los 3 años se usaba bromacil. Es un herbicida que además de controlar eficazmente todas las malezas, es un herbicida de muy alta residualidad. También se lo utilizó en los alambrados, para limpiar los alambrados, para las líneas de los gasoductos, de los oleoductos. ¿Sí? Sí, sí. Sí, escucho. Marcelo, no escuchamos. Al menos yo. Bien. Vaya, sí escucho. Perdón. Entonces era mi máquina. Yo escucho esta maleza. Los chicos ¿se escuchaba? Si no, repito. Sí, profe, sí se escucha. Sí, está bien. Se escucha. Bueno, entonces era mi máquina. Perfecto. Ah, Jorge. Bueno, no hay problema. Bueno, bromacil hoy tiene el mismo problema que las triacinas que se usaban en limón. No es aceptado por la Global Gap, y entonces ha caído mucho en desuso, y hoy prácticamente no es fácil conseguir bromacil acá en la Argentina. El caso del terbacil y lenacil son mucho más débiles en el control de maleza. Lenacil, por ejemplo, es un herbicida que se puede utilizar en frutilla. Si bien la frutilla se hace en producción, se hace con un mulching, sobre una platabanda que se le pone un plástico negro, ¿no es cierto?, para que no crezcan las malezas y para que la fruta esté sin tocar el suelo. En los casos de los viveros, la planta de frutilla, ¿no es cierto?, la planta madre va a alargar estolones, y entre los estolones puede nacer maleza, y entonces ahí se puede utilizar lenacil como herbicida. El caso del terbacil se utiliza en ciertos frutales, como puede ser manzana, ¿no?, y también se utiliza en caña de azúcar. Las ureas sustituidas, acá vamos a tener, por ejemplo, el tebutiurón, que se utiliza en el cultivo de caña de azúcar. Linurón tiene registro para ser usado en soja, pero cuando surgieron las variedades transgénicas resistentes al glifosato y los herbicidas
prácticamente residuales quedaron en desuso. Dinurón tiene un nicho muy importante en ciertas hortícolas, como pueden ser zanahoria. También tiene un nicho importante en el cultivo de vid. Por lo tanto, el precio del linurón subió mucho, porque es un mercado, digamos, de mayor valor, y entonces hoy no se utiliza en el cultivo de soja. Duron controla muy bien la tifolea de gramínea, también tiene un muy buen control de gramínea. Puede ser utilizado en la presiembra, unos 15 días antes del cultivo de maíz, pero donde más se utilizó Duron fue en el cultivo de algodón. El cultivo de algodón se utilizaba tanto en la presiembra, en la preemergencia o en la postemergencia dirigida. Habíamos visto otros herbicidas, ¿no es cierto?, dentro de esto. Acá, por ejemplo, los nitrilos, ¿no es cierto?, o los grupos dinitro. Estos grupos, por ejemplo, el dioxinil y bromoxinil, son herbicidas que controlan maleza de hoja ancha en el cultivo de trigo. El herbicida Ventazón es un herbicida que controla maleza de hoja ancha en el cultivo de soja en la postemergencia. Este herbicida Piridate es un herbicida que tuvo registro acá en la Argentina, hoy no se comercializa. El registro es el herbicida que tienen acá dentro de los nitrilos. El Piridate es un herbicida que tenía registro para control de malezas de hoja ancha en maíz, ¿sí? Es un muy buen herbicida postemergente, por ejemplo, muy selectivo en el cultivo de garbanzo. Sin embargo, hoy no está siendo comercializado en la Argentina, ¿sí? Y después tenemos los fenilcarbamato. El grupo de los carbamatos es un grupo raro, ¿no? Porque los carbamatos en general son muy buenos graminicidas, ¿sí? Y tienen distintos mecanismos de acción. Los carbamatos vamos a ir viendo tanto los carbamatos como los tiolcarbamato. Vamos a ver que en distintos mecanismos de acción lo vamos a ver, ¿sí? Dentro de este grupo, lo que actúan sobre el fotosistema 1, tenemos, por ejemplo, el fenmedifán. Fenmedifán es un herbicida que tiene registro en la Argentina. Lo que pasa es que es para cultivos hortícolas. Dentro de cultivos hortícolas, por ejemplo, para remolacha. Lo que pasa es que acá todo lo que es hortícola es un cultivo intensivo y por lo tanto normalmente no se utilizan herbicidas, sino que se hacen de hierbas manuales, ¿sí? Lo que pasa es que, como les digo, fenmedifán es un herbicida para remolacha, y en Europa sí, remolacha es un cultivo extensivo porque se hace para la remolacha azucarera, ¿no es cierto? Y ahí tenemos, por ejemplo, también el último que figura, el propanil. El propanil es un herbicida que se utiliza en arroz. En arroz es selectivo para control de gramínea. El arroz lo detoxifica a partir de oxidasas, lo va a formar ácido propiónico, que no es tóxico, y mientras que a la equinocloa la mata. Vamos a pasar a otro grupo. Acá vamos a ver el grupo de los herbicidas que inhiben el fotosistema 1. Son solamente esos dos herbicidas que tenemos ahí señalados, ¿sí? Que son el dicuat y el paraquat, ¿sí? Se denominan bipiridilos. Recuerden que dentro del proceso de fotosíntesis entonces teníamos el fotosistema 2, que era la fotólisis del agua, y a partir de la ruptura de la molécula de agua se iba a generar energía, que iba pasando esos electrones, ¿no es cierto?, hasta llegar a la plastoquinona, que es la sustancia que une al fotosistema 2 con el fotosistema 1. La plastoquinona pasa los electrones al fotosistema 1, donde a través de la ferredoxina lo que va a hacer es acumular la energía como ATP, ¿sí? El paraquat lo que hace es tomar esos electrones que recibe desde el fotosistema 2, se va a transformar en un catión bivalente que lo va a
pasar rápidamente al oxígeno del agua y va a formar agua oxigenada, ¿sí? El agua oxigenada es una destructora de la membrana celular debido a la peroxidación de los lípidos, ¿sí? Y entonces se destruye la membrana y por lo tanto el producto, la célula se muere, ¿sí? Es un producto de contacto justamente por eso, porque se muere la célula. Habíamos dicho que teníamos dos productos. En general yo les doy la primera marca comercial que tuvo. Hoy Paraquat tiene muchísimas marcas comerciales, hay muchas empresas que los comercializan. Es el desecante más utilizado debido a su gran acción desecante que tiene. En general, como todo lo que se hacía previo, supongamos, a la siembra directa, y siempre uno nombra estos cultivos ya que en la Argentina tenemos unas 25, 28 millones de hectáreas bajo este sistema de no laboreo, y todo se hacía a base de glifosato. Cuando glifosato empieza a aparecer malezas resistentes o malezas tolerantes, que ya no controlan dicha maleza, entonces ahí fue el gran crecimiento que tuvo Paraquat como secante de esta maleza. Hoy Paraquat está siendo prohibido en muchos países. Europa ya lo ha prohibido en muchos países. Brasil lo prohibió hace un par de años, con lo cual pienso que acá en la Argentina en muy poco tiempo también lo van a prohibir, ¿sí? Y hoy se está probando como desecante, que no tiene la misma acción, no tiene la misma acción desecante del Paraquat, un hermanito de él que es el Diquat, ¿eh? Nosotros lo hemos probado como desecante en poroto, por ejemplo, y sí, a dosis un poco más alta funciona bien, ¿sí? Paraquat es una herbicida de muy violenta acción, muy rápido. Es un producto que quema a las 48 horas las malezas chicas, normalmente menores de 10 centímetros, están totalmente secas, muertas. El Paraquat también se utiliza en una técnica que se denomina doble golpe, donde se aplica glifosato, por ejemplo, y 2,4-D, para afectarla a la maleza, si bien son malezas que son tolerantes y no se mueren, y entre los 7 y los 14 días se hace una aplicación de Paraquat, que sería el doble golpe, que termina matando las malezas. Paraquat es el herbicida, dentro de los herbicidas, si bien los herbicidas en general son bandas verdes, en general son productos de prácticamente sin riesgo toxicológico para el hombre, el Paraquat es el herbicida, de todos los herbicidas es el más tóxico de todos, ¿sí? El Paraquat es banda amarilla. Tiene tanto irritación en piel y en general, si llega a ser ingerido, produce una quemadura, termina destrozando los riñones, ¿no? Pero por eso se le pone se le pone una sustancia que tiene un olor muy, muy desagradable para que la gente no lo vaya a tomar. Vamos a continuar, vamos a ver los inhibidores de la PPO. PPO es la enzima protoporfirinógeno oxidasa. Es una enzima que, ahí tendríamos el grupo de los herbicidas que actúan inhibiendo la enzima PPO. La PPO es una enzima que va a contribuir a la formación de la protoporfirinógeno, que es un precursor de la clorofila, ¿sí? Acá tenemos los distintos grupos. Vamos a tener, por ejemplo, los difenilésteres, que normalmente son FEN, ¿sí? Aciflorfen, fomesafen, lactofen, oxiflorfen. Después vamos a tener los feniloxadiazoles, ¿sí? Como el oxadiazón. El oxadiazón es un herbicida que se utiliza en arroz, ¿sí? Vamos a tener sulfentrazona. En general son herbicidas que controlan malezas de hoja ancha. En general se van a utilizar también en cultivos de hoja ancha, aunque algunos de ellos pueden ser utilizados en el cultivo de gramínea.
Entonces, dentro del proceso de la formación de la clorofila, el protoporfirinógeno 9 va a pasar a protoporfirina 9. En ese punto es donde actúa la enzima protoporfirinógeno oxidasa, que si es inhibida, cuando es inhibida, los electrones que se van formando van a pasar al agua, que en presencia de luz va a producir la peroxidación de los lípidos, es decir, destrucción de membrana, por lo tanto, también son productos de contacto, ¿sí? Vamos a ver acá un poquito para ir hablando de cada uno de los productos, de los más importantes que se utilizan acá en la Argentina. Vamos a empezar con lo de arriba, que son las N-fenilamidas, ¿no? Las N-fenilimidas, por ejemplo, el producto más utilizado ahí es el flumioxazin, que lo tienen acá. Flumioxazin es un producto suelo activo. En posemergencia puede ser desecante, pero en general las propiedades más importantes que se utilizan es por ser suelo activo. Si bien hay numerosos nombres comerciales hoy, es un producto fue descubierto en Japón por el laboratorio Sumitomo, y justamente su nombre comercial, su primer nombre comercial fue Sumisoya. Es un producto que originalmente se comenzó utilizando como preemergente en el cultivo de soja. Hoy también se puede utilizar en la presiembra de trigo o en la presiembra de maíz. Controla principalmente malezas de hoja ancha, aunque también controla ciertas gramíneas, ¿sí? O al menos tiene cierta supresión de gramíneas. Hablamos de supresión cuando los controles son alrededor del 50-60%. Otro producto dentro de ese grupo tendríamos, por ejemplo, el saflufenacil, lo tiene acá. Saflufenacil es un producto que se utiliza en barbecho químico, controla principalmente también malezas de hoja ancha. Saflufenacil en general debe ir mezclado con otros herbicidas, por ejemplo, se lo mezcla con glifosato o con 2,4-D para el control de malezas de hoja ancha en el barbecho. Flumicloracpentil es un producto que ya casi no se comercializa, también es de laboratorio Sumitomo de Japón, y así como este era el Sumisoya, este es el Sumiverde, ¿sí? Es un herbicida que se utilizaba en posemergencia del cultivo de soja. Vamos a pasar a los difenilésteres. Los difenilésteres son herbicidas, algunos suelo activos, como pueden ser el oxiflorfen o el fomesafen, y algunos que no tienen residualidad en el suelo, como pueden ser aciflorfen o lactofen. Son herbicidas que nacieron para el cultivo de soja, donde se utilizan principalmente para el control de malezas de hoja ancha en el cultivo de soja, ¿sí? Aciflorfen y lactofen no tienen residualidad, fomesafen sí tiene residualidad y mucha. Por eso a veces, si uno se excede en dosis, podría afectar cultivos posteriores de maíz o de sorgo, principalmente de sorgo, ya que el sorgo granífero es muy susceptible a fomesafen. El otro grupo, gran grupo que tenemos aquí, que son la feniltriazolinona. La feniltriazolinona, por ejemplo, vamos a tener productos que pueden ser usados en el barbecho sin ningún tipo de residualidad, como puede ser carfentrazone, que se utiliza en barbecho para el control de malezas de hoja ancha, o puede ser el sulfentrazone, que es un producto de amplia residualidad. Sulfentrazone tiene una vida media muy larga en el suelo, controlando malezas de hoja ancha. Principalmente se utiliza en el cultivo de soja. Ahí tenemos también, por ejemplo, los oxadiazoles, el oxadiazón, que se utiliza para el control de malezas de hoja ancha y algunas gramíneas en el cultivo de arroz. Dentro de los herbicidas del grupo F, vamos a tener los inhibidores de la biosíntesis de carotenoides. Dentro de los que inhiben la síntesis de carotenoides, vamos a tener que actuar en distintos tipos de enzimas, ¿sí? Acá vamos a ver al menos 4 enzimas que pueden estar siendo inhibidas
para causar la muerte de la planta, ¿sí? Es decir, que en esta síntesis de carotenoide, por ejemplo, tendríamos la enzima PHD, ¿sí? Que es la para-hidroxifenilpiruvato de dioxigenasa, que si se inhibe esta PHD, la planta va a terminar siendo blanca y por lo tanto va a morir, ¿sí? Todos los productos estos de este grupo de acción que inhiben, que son los que inhiben la síntesis de caroteno, van a terminar con una planta albina y por lo tanto se denominan blanqueadores. Acá tenemos, como les digo, varias enzimas, ahí lo tenemos todos juntos, ¿sí? Con distintas letras, ¿sí? Fíjense que con letras y números, pues fíjense que los blanqueadores, o sea, los de síntesis carotenoide, acá lo nombran con la letra F, vamos a tener F1, F2, F3, F4. Acá lo vamos a ir viendo con separados que inhiben cada uno de estos grupos, ¿sí? Entonces, ustedes lo que se tienen que acordar, por ejemplo, es la sigla, ¿no es cierto? Esta inhibición de la hidroxifenilpiruvato de dioxigenasa, lo que lo vamos a llamar son HPPD. Los inhibidores de HPPD. Los inhibidores de HPPD se utilizan principalmente en el cultivo de maíz. Por ejemplo, vamos a tener las triquetonas. Dentro de la triquetona vamos a tener isoxaflutole. Isoxaflutole, la primera marca comercial fue Merlin. Se utiliza también en caña de azúcar, en mezcla con otros productos. Controla muy bien todo lo que sea gramíneas y algunas latifoliadas, pero es principalmente graminicida, ¿sí? Por eso muchas veces en el cultivo de maíz se lo mezcla con atracina para mejorar su acción. Es un herbicida preemergente. Otro herbicida preemergente vamos a tener acá, por ejemplo, que se comercializa acá en Argentina, el biciclopirone. Biciclopirone, la primera marca comercial es Acuron, y es la única marca que hay todavía porque todavía está con registro. Es un producto que controla gramíneas muy eficazmente, controla gramíneas y también controla latifoliada, ¿sí? En maíz se aplica solo o con productos como el metolacloro, con el S-metalocloro, ¿sí? Biciclopirone hoy también está en camino para tener un registro en caña de azúcar. Después tenemos herbicidas que pueden ser suelo activo o que se utilizan en la postemergencia, ¿sí? Que sería el caso del mesotrione, ¿sí? Que lo tienen acá en el medio, ¿sí? Mesotrione es un muy buen graminicida, controla también hoja ancha, se lo mezcla con atracina y controla tanto en pre como postemergencia, aunque su uso más difundido fue como postemergente. La marca comercial, la primera marca comercial fue Calisto. Y acá tenemos un herbicida, por ejemplo, que no se utiliza como suelo activo, ya que es un herbicida que no tiene residualidad, y entonces se lo utiliza como postemergente, que es el tenbotrione. Y dentro de los pirazoles vamos a tener, por ejemplo, herbicidas como el topramezone, que es un herbicida que se utiliza en postemergencia en el cultivo de maíz. El topramezone tiene una vida media muy grande en el suelo, pero no se lo utiliza como suelo activo, sino que se lo utiliza en postemergencia. Este grupo de las HPPD es el último grupo de herbicidas que aparecieron, es decir, es el último mecanismo de acción que se ha descubierto. Es muy importante, hay muchos estudios hoy de buscar variedades transgénicas, ya existen las variedades transgénicas. Lo que pasa es que cuando un laboratorio descubre ponerle una transgenia a un cultivo, ¿no es cierto? Es decir, ponerle un gen que lo degrade el producto, demora mucho tiempo hasta que se hacen las regulaciones de manera que se autoricen la difusión de esas variedades.
Hoy hay variedades de soja resistente a HPPD. Es un camino conjunto que hicieron Bayer y Syngenta. Otro grupo de los blanqueadores, pero que actúan en otro sitio de acción, serían lo que lo vamos a llamar PHD. ¿Sí? Estos PHD que inhiben la fitoana desaturasa, ustedes simplemente lo ven como PHD, donde vamos a tener herbicidas netamente latifolicidas, como diflufenican. Diflufenican lo único que controla son malezas de hoja ancha. El primer nombre comercial que tuvo fue ya me acordé, se me borró en este momento. Era un cultivo, originalmente comenzó a ser aplicado en el cultivo de algodón. Posteriormente se ha utilizado como preemergente en el cultivo de soja y hoy también se utiliza en la preemergencia de cultivos de trigo o en el cultivo de maíz, ya que es netamente latifolicida y no le hace nada a las gramíneas, ¿sí? Boral es Brodal es el primer nombre comercial que tuvo, ¿sí? Dentro de este grupo también tenemos, por ejemplo, la fluorocloridona. La fluorocloridona es un herbicida que también tiene su principal nicho de acción en el cultivo de girasol. Otro mecanismo de acción dentro de estos blanqueadores es el clomazone. El clomazone inhibe una enzima que se llama deoxidesilolasa fosfato sintasa. Ustedes la van a conocer simplemente como DOXP. La enzima DOXP es otro blanqueador. El grupo originalmente, porque acá vemos dos productos, pero uno está en proceso de registro, el que está registrado en la Argentina es el clomazone. Clomazone es un herbicida que se utiliza, su nicho más importante fue en arroz. Clomazone es un excelente graminicida y es selectivo al cultivo de arroz. Por lo tanto, su principal uso fue el control de quinocloa en el cultivo de arroz. Sin embargo, tiene un nicho también muy importante en el cultivo de papas. Catamarca tiene una zona tiene una zona de papa semilla que es muy importante en las estancias, en Catamarca, ¿no es cierto? Y después tiene una zona de papa tardía, que sería más en la zona hacia la zona de los Altos, ¿no es cierto?, en el departamento Santa Rosa. Bueno, clomazone también tiene registro en el cultivo de papa, donde es utilizado, y también tiene registro en el cultivo de soja. Y por último, los que actúan sobre la licopene ciclasa, el amitrole o amitraz es un herbicida, un blanqueador que se utilizó muchísimo, por ejemplo, en citro. Oye, amitrole es un herbicida que no se lo observa en el uso. Era muy bueno para controlar malezas duras como Wedelia glauca, y además tiene un nicho muy importante, por ejemplo, en el cultivo de vino. Bien, entonces estos serían todos los productos, ¿sí? Bien, antes de pasar al grupo G, vamos a hacer un pequeño descanso, así tomo un poquito de agua eh, y no nos agotamos tanto, ¿sí? Hacemos 10 minutos de descanso y continuamos, ¿sí? Perfecto. Listo. Bueno, profe. Volvemos a las 4:10, Marcelo. Sí, 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 4:15, sí. Bien, bien, bien.
Bueno, continuamos. Sí, señor, acá está. Bien. Bueno, ahora vamos a continuar con un grupo que hay un solo herbicida, que es lo que inhibe la síntesis de aminoácidos aromáticos, ¿sí? Dentro de los aminoácidos aromáticos, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, la fenilalanina, el triptofano. Ese grupo hay un solo herbicida que inhibe una enzima que se llama enovil pirovil sigmato fosfato sintetasa y que lo vamos a conocer como EPSPS. Los inhibidores de la EPSPS, acá vamos a tener únicamente como representante al glifosato. Glifosato es un herbicida total, posiblemente sea el herbicida de mayor uso. El glifosato es un herbicida total que al principio comenzó a ser utilizado en el barbecho químico, después de las primeras pruebas que se hicieron para el caso de la siembra directa, que se empezó usando el paraquat, se comienza a utilizar con el surgimiento del glifosato, se comienza a utilizar y fue el principal uso que tuvo en los barbechos químicos para distintos cultivos de grano en la siembra directa. Sin embargo, posteriormente, el laboratorio que descubre a este herbicida, que es Monsanto, empieza a buscar introducir un gen que le otorgue resistencia. Se empezó trabajando con plantas de tomate, con plantas de tabaco, hasta que lograron encontrar una bacteria y el gen que tenía la bacteria que lo hacía que tolere el glifosato, se le puso este gen a distintas plantas. Originalmente fue soja y colza, que fueron las primeras plantas. Después, posteriormente, fue el maíz, luego el algodón, y actualmente también hay variedades de alfalfa que tienen el gen que le otorga resistencia al glifosato. Entonces, en el proceso de la síntesis de los aminoácidos aromáticos como triptofano, fenilalanina y tirosina, tenemos lo que se llama la vía del corimato, una enzima que es la que va a fosforilar el ácido chiquímico y lo va a terminar llevando a la vía del corimato. Ahí en esa enzima EPSPS es donde actúa el glifosato, inhibiéndola y va a hacer que la planta muera. En general controla muy bien tanto gramíneas como latifoliadas, aunque entre los dos es mucho mejor graminicida. Sin embargo, podemos decir que es un herbicida total, ya que controla todo tipo de maleza. Otro grupo es el grupo de los inhibidores de la glutamina sintetasa. También tenemos un solo herbicida dentro de este grupo. Si bien hay dos herbicidas, acá en la Argentina solamente se comercializa la glutamina, el glufosinato de amonio, ¿sí? En el caso de estos productos, lo que hace es que al glutamato, junto con el amonio, a través de una enzima que es la glutamina sintetasa, lo va a transformar en glutamina. Como la glutamina sintetasa es inhibida por el glufosinato, va a producir que haya una acumulación de amonio. Y el amonio es una sustancia tóxica, el amonio va a terminar matando a la planta, es decir, hay una destrucción de la membrana celular, por lo tanto, es un producto que va a actuar de contacto. En el caso del glufosinato, se utiliza en algunos cultivos. Tenemos cultivos que tienen una resistencia inducida
es decir, que es una transgenia, por ejemplo, el cultivo de maíz. La primera marca comercial de glufosinato fue, o la más conocida fue Liberty. También tenemos Finale, Basta, pero Liberty fue la más conocida. Por lo tanto, los maíces que son resistentes al glufosinato se denominan LL, ¿sí? Liberty Link, ¿sí? Es decir, que son maíces resistentes a glufosinato. También hoy hay soja, si bien todavía no están ampliamente comercializadas, más que nada por un problema de patentes, pero ya se comercializan, por ejemplo, en Brasil y en Paraguay y en Uruguay, que son las sojas, una soja que se denomina Enlist. La soja Enlist es una soja que es resistente a glufosinato y a 2,4-D. Glufosinato es un herbicida total, no tiene la misma acción que tiene un paraquat, por ejemplo, pero sí es un herbicida total que cada vez está siendo más utilizado. Después tenemos los herbicidas que van a inhibir la división celular. Dentro de los herbicidas que van a inhibir la división celular, esto es muy similar a unos fungicidas que ustedes vieron el otro día, que son los benzimidazoles, ¿sí? o los benzamidazoles, ¿no es cierto?, que son unos fungicidas que controlan, los benzimidazoles controlaban ascomycetes, deuteromycetes y bacillomycetes, ¿no es cierto?, que seguramente ustedes lo vieron. A ver, esta es la división celular, ¿no es cierto? Es decir, que cuando la célula se prepara para dividirse, en la profase, se van a poner en el centro, en el ecuador, los cromosomas, ¿no es cierto? De ahí tenemos la prometafase, la metafase, anafase y telofase. Luego de la profase cuando se forma el uso acromático, que es lo que va a llevar los cromosomas hacia los polos para que luego se divida la célula, ¿no es cierto?, que es lo que va a pasar en la telofase. Esa formación del uso cromático se debe a una sustancia que son las alfa y beta tubulinas. Lo que hacen estos productos, al igual que los fungicidas que ustedes vieron que eran los benzimidazoles o los benzamidazoles, es que van a inhibir la formación de las beta tubulinas, por lo tanto, no se va a formar el uso cromático y no va a terminar migrando la célula, y entonces va a inhibir la división celular. Dentro de esto tenemos productos, por ejemplo, los que actúan sobre la formación del microtúbulo, donde vamos a tener productos como trifluoralina, pendimetalin, ¿sí? Y también vamos a tener el butralin. En el caso del pendimetalin y de la trifluoralina, son herbicidas de presiembra. Trifluoralina antes se utilizaba como presiembra incorporada debido a que es fotolábil y se degrada con la luz ultravioleta. Hoy se puede utilizar en la preemergencia, es decir, se puede utilizar sobre el suelo debido a que se le ha puesto un protector solar que inhiba la acción de los rayos ultravioleta. La dinitroanilina son herbicidas que en el suelo van a actuar en contacto con la planta. Normalmente es un herbicida que se mueve poco en el suelo, y entonces el pelo radicular, cuando va creciendo y llega a tocar una parte donde haya el herbicida, va a inhibir su división celular, por lo tanto inhibe su crecimiento, ¿sí? Lo que van a terminar viéndose son raíces engrosadas, sin pelos radiculares, es decir, que sin absorción de agua. El pendimetalin se utilizaba tenía otra función, que hoy ya no se lo utiliza, sino que el que se utiliza es lo que ustedes ven acá, el butralin, que es como desbrotador del tabaco, ¿no es cierto? El tabaco también en Catamarca es importante, en el departamento Santa Rosa, donde se hace tabaco Burley, ¿no? El tabaco es un eje único, donde a nosotros lo que nos interesa cosechar son las hojas. Es un eje único que va a terminar en una inflorescencia, ¿sí?
Pero nosotros no queremos las flores porque si se producen las flores y, y empieza a cuajar las flores y fructifica, lo que va a pasar es que por relación fuente-destino, todos los fotosintatos de la hoja van a empezar a ir hacia el fruto, ¿cierto? Para alimentar el fruto. Pero nosotros no queremos eso, sino que queremos que todos los fotosintatos queden en la hoja, que es lo que se va a cosechar. Entonces, en ese caso, una de las prácticas culturales que se hace en el tabaco es el capado. El capado consiste en cortar la flor terminal del tabaco. Cuando uno le corta la flor terminal, lo que va a estar haciendo es romper la dominancia apical. Si rompo la dominancia apical, van a tratar de brotar las yemas axilares. Si brotan las yemas axilares, se van a llevar los nutrientes que tiene la hoja, ¿no es cierto? Los fotosintatos producidos en la hoja, tampoco lo queremos. Por lo tanto, después del capado, una práctica cultural que se hace se denomina desbrotado. El desbrotado del tabaco consiste en arrojar sobre el tallo que vaya escurriendo una sustancia, que en este caso antes se usaba el pendimetalín y hoy se utiliza el butralín, van a ir tocando la yema y como el producto, su mecanismo de acción es inhibir la división celular, entonces no van a brotar la yema porque se inhibe la división celular. Después tenemos otro grupo dentro de lo que actúan sobre división celular, tendríamos lo que en este caso no se unen a la beta-tubulina impidiendo su formación, sino que lo que hacen es intervenir en la organización de los microtúbulos. Por lo tanto, tampoco se va a producir la división celular. Dentro de estos productos tenemos carbamatos. ¿Se acuerdan? Hace rato veíamos carbamatos que actuaban sobre el fotosistema 2 como el Fermedifan, ¿sí? En este caso vamos a ver productos como el barbán. El caso del barbán es un producto que se utiliza como graminicida en el cultivo de trigo, es decir que los carbamatos son también graminicidas. Se utilizan en preemergencia del cultivo de trigo para control de avena facua. Otro grupo que también actúa sobre la división celular, pero en este caso la división celular no se va a producir porque no se produce la membrana celular. Es decir, que estos productos, este grupo de productos va a actuar inhibiendo la división celular porque inhiben la síntesis de ácido graso de cadena larga. Dentro de este grupo, que los tenemos ubicados ahí, vamos a tener aquellos que inhiban, ¿no es cierto?, la síntesis de ácido graso de cadena larga. No se conoce muy bien cuál es el sitio de acción, ¿sí? Sabemos que actúan sobre lípidos, pero no tienen así un punto de acción. Por ejemplo, hasta ahora veníamos viendo dentro del lípido lo que actuaban inhibiendo una enzima que era la CCase, es decir, la formación de los lípidos. Esto lo que inhibe es una formación de... podríamos decir, síntesis de lípido no ACCasa. O también podríamos decir que inhiben la síntesis de aminoácidos, de ácidos grasos de cadena larga, ¿sí? Es decir que los lípidos formados se van a ir uniendo hasta formar ácidos grasos de cadena larga, que son los que van a terminar formando las membranas celulares. Dentro de eso vamos a tener los tiolcarbamatos. Fíjense que los carbámicos actúan en distintos lugares, ¿no es cierto? Dentro de los tiolcarbamatos, que son herbicidas graminicidas, vamos a tener, por ejemplo, PTC o molinate. Son herbicidas que se han utilizado en caña, son de muy alta presión de vapor, por lo tanto debían ser incorporados. Se han utilizado en el caso del maíz también, pero agregándole algún antídoto de manera que no afecte al maíz, ya que son graminicidas. Un gran grupo que tenemos acá, que son muy utilizados, son las acetanilidas, ¿sí? O la cloroacetamida. Las acetanilidas o cloroacetamida, donde vamos a tener alaclor, acetoclor, metolaclor, son herbicidas que se han utilizado durante más de 40, 50 años
y que tienen muy poca resistencia en el mundo, ¿sí? Porque justamente no sabemos muy bien cuál es el sitio de acción, ¿sí? Es decir, que sabemos qué es lo que produce, pero no se sabe cuál es el punto donde actúa. Se utilizan en numerosos cultivos. Se utilizan, por ejemplo, en cultivos de soja, en cultivos de maíz, en cultivos de algodón, en cultivos de maní. Se puede utilizar, por ejemplo, el metolaclor en el cultivo de sorgo, pero para ello se debe poner un antídoto en la semilla de manera que el herbicida no lo afecte, ¿sí? Controlan muy bien gramíneas y también controlan algunas latifoliadas. Siempre van acompañando a otro producto, generalmente latifolicida. Son herbicidas con poca residualidad, normalmente tienen una residualidad de 30 a 35 días, y como les digo, son muy buenos graminicidas. Acá prácticamente se lo utilizan en casi todos los cultivos de siembra, se utilizan las acetanilidas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del metolaclor o del el alaclor prácticamente ya no se utiliza, no se comercializa, ¿sí? Hoy se utiliza más el acetoclor y el metolaclor o el S-metaloclor, ¿sí? En el caso del acetoclor, así como tal, en el caso del arnés, por ejemplo, se utiliza en cultivo de soja, por ejemplo. Y para ser utilizado en el cultivo de maíz tiene que venir con un antídoto, entonces en lugar de ser el arnés se va a denominar guardián y ahí puede ser utilizado. Estos productos ingresan por hipocótile en el caso de las malezas latifoliadas o por coleoptile en el caso de las gramíneas. Por lo tanto, son netamente herbicidas suelo activo y si se aplican al follaje no tiene acción, ¿sí? Algunas veces puede haber una acción sobre el follaje, no lo vamos a ver como una acción fitotóxica, sino que las ceras epicuticulares van a ser más delgadas y por lo tanto la planta puede tornarse más susceptible al ingreso de enfermedades, ¿sí? Es simplemente porque por esa formación de ácidos grasos de cadena larga. A ver si tenemos algún otro grupo. Bueno, dentro de los tioylcarbamatos tendríamos el EPTC, el molinate, el vernolate se usaba en soja. Estoy viendo a ver si me han ido algún producto de estos. No, me parece que acá, por ejemplo, acá abajo, un producto que ha ingresado al mercado acá en la Argentina hace poco, ahora unos 3 años, que son las isoxazolinas, el piroxasulfone. El piroxasulfone es un producto que normalmente viene mezclado con flumioxacin, es decir, que se puede utilizar tanto en cultivos de soja como de maíz, o puede venir solo bajo la marca comercial Yamato para ser utilizado en trigo. Generalmente este Yamato se lo comercializa más que nada en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente para el control del oleum, el oleum que tiene resistencia a muchos herbicidas, por ejemplo, tiene resistencia a CCASA, tiene resistencia a ALS, tiene resistencia a glifosato, y entonces se utiliza este producto en la presiembra de trigo. Vamos a ver el grupo de las auxinas sintéticas. En el grupo de las auxinas sintéticas, donde tenemos productos que son de tipo hormonal, es decir, que van a producir una serie de desbalances hormonales, aumento de etileno, aumento de la respiración, aumento de elongación celular, hay epinastías y esto va a terminar conduciendo a la muerte de la planta, ¿sí? En general, todas las auxinas que actúan en ese proceso, ¿no es cierto? Las auxinas que tienen una acción similar al ácido indolacético, ¿no es cierto? Que lo produce normalmente la planta, que es una auxina. Esto podríamos decir que son antiauxinas,
porque van a terminar causando la muerte. Es decir, las hormonas auxínicas a bajas dosis estimulan y a alta dosis terminan produciendo la muerte. Acá vamos a tener distintos tipos de grupos. Dentro de los grupos vamos a tener los fenoxiacéticos, ¿no es cierto?, donde tenemos 2,4-D, 2,4,5-T, MCPA. En el caso del 2,4,5-T, es el agente naranja que se usaba en Vietnam, ¿no?, para producir la defoliación, era un arbusticida, pero por su fabricación producía una dioxina, ¿no es cierto? Las dioxinas son sustancias cancerígenas, mutagénicas, por lo tanto, en la Argentina está prohibida. Acá lo que se utiliza son 2,4-D, por ejemplo, y MCPA. Históricamente son los primeros herbicidas orgánicos de síntesis, surgen en la década del 40, independientemente el 2,4-D en Estados Unidos y el MCPA, que es el metilclorofenoxiacético, nació en Inglaterra. Controlan malezas de hoja ancha en cultivos de gramínea. Por ejemplo, se utilizan en el cultivo de maíz. No se pueden utilizar en cualquier momento, ¿sí? Normalmente, porque también pueden ser fitotóxicos para el cultivo de maíz. El caso del 2,4-D se utiliza solamente en una ventana que va desde la emergencia de la planta hasta la sexta hoja. ¿Esto por qué? Porque hasta la sexta hoja del maíz, el meristema apical está debajo del suelo. A partir del surgimiento de la sexta hoja en el maíz, el meristema apical pasa de estar debajo del suelo a la parte superior del suelo. Y entonces ahí ese meristema apical puede ser afectado y por eso el 2,4-D solamente se puede usar hasta sexta hoja. En el caso del trigo, se puede usar desde la emergencia del trigo hasta macollaje. Cuando se produce la encañazón, el trigo pasa a ser susceptible. Y en el caso de la caña de azúcar, por ejemplo, también la tolerancia a hormonales está hasta el momento de la encañazón, ¿sí? Así, cuando se produce el proceso de elongación, cuando termina el macollaje, hasta ahí solamente se puede usar estos hormonales. El 2,4-D también hoy se está buscando variedades transgénicas con resistencia al 2,4-D. Lo que se hace es, se le agrega una oxidasa que oxide al ácido de manera que deje de ser tóxico para la planta, ¿sí? En el caso de 2,4-D, la transgenia se ha puesto en cultivos de maíz, es decir, que puede utilizarse en maíz a cualquier dosis y cualquier momento, no necesariamente hasta sexta hoja. Y en el caso de la soja, es la soja en lis, donde se puede usar 2,4-D sin que le afecte al cultivo. Yo creo que a partir de este año, el año que viene, se va a comercializar en la Argentina, ya se comercializan en otros países, y bueno, acá en la Argentina está un poco demorado por el tema de leyes de patente. Ahí tenemos el 2,4-DB. En el caso del 2,4-D, fíjense que es, si ustedes ven la fórmula, es el ácido 2,4-diclorofenoxiacético, ¿sí? Es decir, que tiene, el ácido es de 2 átomos de carbono. En el caso del 2,4-DB es el 2,4-diclorofenoxibutírico, es decir, que el ácido es de 4 átomos de carbono. Esto de 4 átomos de carbono no actúa como un herbicida, pero una vez que ingresa a la planta tiene unas beta oxidasa que lo rompen en el carbono 2, con lo cual la planta está transformando el 2,4-DB en 2,4-D. Y entonces una sustancia que no era herbicida la transforma en herbicida. Dentro de las malezas de hoja, dentro de las plantas de hoja ancha, ¿no es cierto?, las leguminosas tienen menor cantidad de beta oxidasa. Por lo tanto, el 2,4-DB es un herbicida que puede ser usado en leguminosas más o menos en forma segura. Va a depender del cultivo. Hay cultivos como la alfalfa que tiene muy poca cantidad de beta oxidasa y entonces las dosis pueden ser altas, se puede usar 1 litro. Hay cultivos como la lenteja donde se puede usar medio litro,
hay cultivos como la arveja también, 300, 500 centímetros cúbicos. Otros cultivos como el garbanzo soporta dosis de 100 centímetros cúbicos, la soja soporta dosis de 30, 40 centímetros cúbicos, el poroto no soporta los 4-DB. Entonces, dependiendo de la cantidad de beta oxidasa, pero en general podríamos decir que el 2,4-DB es un latifolicida para ser utilizado en cultivos de leguminosa. Otro grupo sería, dentro de esto, ¿no es cierto?, las piridinocarboxilasas, ¿no? Las piridinocarboxilasas, por ejemplo, vamos a tener herbicidas como el picloram. Picloram es un latifolicida que se utiliza mucho en pasturas de gramíneas, en pastos, y se utiliza mucho en maíz, ¿sí? Dentro de todos los hormonales, el hormonal más selectivo para el cultivo de maíz. También controla malezas arbusticidas. El picloram viene mezclado con el herbicida que está acá a la par, con el triclopir, para formar un producto que se denomina Togar BT. Y en el caso del Togar, es un producto que es arbusticida, es decir, que controla malezas que ya tienen tejido suberoso, que tienen leño, ¿no? Generalmente se utiliza en sistemas silvopastoriles eso, ¿no es cierto? O bien cuando se cortan los árboles y entonces para evitar el rebrote del árbol se hace una aplicación al tocón de picloram triclopir y entonces no va a rebrotar. Otro herbicida que tenemos en el grupo es el fluroxipir. Fluroxipir es un herbicida que se puede utilizar en cultivos de gramínea tranquilamente, o se utiliza en los barbechos. En los barbechos, previo a la siembra, fluroxipir no tiene restricciones, es decir, que se puede usar hasta un día antes de un cultivo de hoja ancha y no tiene ningún efecto. Fluroxipir es muy bueno sobre malváceas, por ejemplo, entonces va a controlar muy bien todo lo que sea sida rombifolia, ¿no es cierto?, fata, malva, falsea, va a controlar también muy bien verdolagas, ¿sí?, cucurbitácea. Por ejemplo, si yo quisiese hacer un barbecho hacia un cultivo de soja, va a depender mucho el producto hormonal que se trate. Si fuese un 2,4-D, debería aplicarlo unos 10 días antes de la siembra. Si fuese fluroxipir, no tiene restricción. Si fuese dicamba, podría ser 20 días antes de la siembra. Si fuese picloram, debería ser 60 días antes de la siembra, y si fuese clopiralid, por ejemplo, 90 días antes de la siembra. Entonces, eso va a depender, porque algunos de estos herbicidas, si bien no vamos a decir que son herbicidas soloactivos residuales, se utilizan fundamentalmente como postemergente, aplicados sobre el follaje de la planta, tienen cierta residualidad en el suelo y pueden afectar los cultivos. En este caso, por ejemplo, uno va a seleccionar de acuerdo a las malezas que se encuentren, ¿no es cierto? Por ejemplo, así como decía fluroxipir, muy bueno sobre malvácea, clopiralid es muy bueno sobre todo lo que sean cardos, ¿sí? El género cardo, del género, hay una papaverácea, ¿no es cierto?, que es el cardo santo, argemone. Después tenemos muy buenos sobre serrajas, sobre sonchos, ¿no es cierto?, sonchos oliváceos. Después tenemos herbicidas, por ejemplo, aminopiralid. En el caso de aminopiralid, son herbicidas que han nacido fundamentalmente para ser usados en sistemas pastoriles, ¿no? Generalmente cuando uno tiene los pastos, hace una ganadería extensiva en pastos, empieza el nacimiento de las malezas arbustivas, justamente porque el sistema, ¿no es cierto?, de esta sucesión secundaria, que es el sistema agrícola, va a tratar de volver a ser el monte que era anteriormente, ¿no es cierto?, cuando había llegado a su clímax en la sucesión primaria. Bueno, el aminopiralid es un producto, generalmente se aplican con gasoil, de manera de tener una mayor penetración por el tejido suberoso de la planta. Después tenemos, por ejemplo, los benzoatos, ¿no es cierto?, como por ejemplo el dicamba, que también se utiliza en cultivos de gramíneas, en trigo, en maíz, en caña de azúcar, para controlar ciertas malezas que se le pueden
escapar al 2,4-D. Acá tenemos que tener otro producto, por ejemplo, que son los... acá el benazolín, por ejemplo, que lo tienen acá abajo, ¿no es cierto? El benazolín, que es un aril acético. En el caso de benazolín es un hormonal que puede ser usado en la posemergencia de ciertos cultivos, como puede ser la soja o el garbanzo. Acá, fíjense, el quinclorac. El quinclorac es un herbicida que controla malezas en el cultivo de arroz. Bien, entonces el mecanismo de acción, las auxinas, ¿no es cierto? La auxina como hormona, lo que hace es activar proteínas que van a proteger la membrana celular, ¿no es cierto? Y esto va a hacer una acumulación de calcio. Esa acumulación de calcio tiene un efecto inmediato, que es la producción de etileno, ¿no es cierto? Formación de celulosa y acidificación de la pared celular para darle estabilidad a la pared celular y elongación, ¿sí? La auxina, fíjense que es una hormona que actúa en el crecimiento de la planta. Y un efecto a largo plazo sería la activación de la calmaldulina, ¿no es cierto?, que actúa en la síntesis de la pared celular y la síntesis de proteína. Cuando nosotros ponemos esta sustancia en altas dosis, eso lo quería, ¿no es cierto?, por ejemplo, el ácido indolacético. Cuando esta sustancia están en altas cantidades, ¿no es cierto?, hay una acumulación de calcio, se va a producir un pasaje de protones de la célula, lo que va a terminar en un alargamiento celular. Por eso, y el alargamiento celular va a ser, dependiendo de los lugares donde esté tocando, va a tener una mayor o menor crecimiento. Por lo tanto, lo que se va a producir es una epinastía, es decir, que el tallo se termina doblando. Va a haber una rápida movilización de azúcar, va a haber un aumento del proceso respiratorio, ¿cierto? Hay un aumento de la producción de etileno, es decir, lo que lleva a la madurez y a la disrupción de membrana, con lo cual termina produciendo la muerte. ¿Algún otro herbicida? Dentro de otros herbicidas que podemos tener, vamos a tener, fíjense ahí, un herbicida solito que existe ahí, que también es un carbamato, o sea que los carbamatos están distribuidos por varios puntos, ¿no es cierto? Teníamos el fenmedifán, que estaban acá ubicados en el fotosistema 1, tenemos los carbamatos que están ubicados acá, ¿no es cierto?, en la división celular, tenemos los tiolcarbamatos que están ubicados acá en la síntesis lípido, y en este caso el carbamato que es un mecanismo de acción único, que es una enzima que se llama dihidroperotaxa sintasa, la vamos a conocer como DHP. La enzima DHP, lo que interviene esta enzima es en la síntesis del ácido fólico. El ácido fólico, ¿no es cierto?, que nosotros lo necesitamos, fundamentalmente las madres, ¿no es cierto?, para el cierre del tubo neural. Por eso normalmente el ácido fólico se le da a las mujeres cuando están embarazadas, pero los animales no producen ácido fólico, ¿no es cierto? El ácido fólico es producido en la planta a través de enzimas. Por lo tanto, también intervendría en el fondo a la división celular. Esto tenemos un solo producto que es el Azulam. Azulam es, como todos los carbamatos, es un excelente graminicida, utilizado para el control de sorgo de Alepo. Su uso más importante fue en caña de azúcar, para control de caña de sorgo de Alepo en posemergencia, ya que controlaba, por su sistema, también controla el rizoma. Otro grupo de herbicidas, vamos a tener los que inhiben la síntesis de celulosa. Y dentro de los que inhiben la síntesis de celulosa, por ejemplo, vamos a ver acá este producto que está acá arriba, que es el indaciflam. Indaciflam es un herbicida, controla muy bien gramíneas y latifoliadas, principalmente gramíneas. Hoy indaciflam tiene un registro en cítricos para ser utilizado en el cultivo de limón, aunque también viene mezclado con un HPPD, con el isoxaflutole,
para formar el merlín total, que es un herbicida que se utiliza como residual en el cultivo de caña de azúcar para control de tanto de gramíneas como latifoliadas. Bien, y con eso vemos todo el mundo de los herbicidas de acá que tienen registro en la Argentina. Bien, ¿alguna duda? 1000. Esos son todos los herbicidas. Estamos conectados, ingeniero. Bueno, ya le vamos a hacer el apunte para que tengan también. De todos modos, la clase queda grabada, ¿no, Jorge? Sí, señor, sí. Y bueno, esto se complementa, Marcelo, con lo que ya le pasamos a los estudiantes de las clases que dio Jorge Raimundo el viernes pasado. De maleza. De maleza, claro, es que allí tiene que complementarla a las 2 y el próximo viernes, si Dios quiere, hacemos una evaluación previa. Ahora, cuando estén los videos dentro de un ratito disponibles, los voy a subir al aula. Y también, ya saben, chicos, que después de cada tema se genera un foro, así que allí también pueden hacer consultas. Hasta ahora no hicieron ninguna consulta en los foros, pero bueno, es un espacio de discusión y de debate también que lo tienen que aprovechar, de consulta sobre todo. Bien, bueno, si no hay dudas, no hay consulta. terminamos la clase. Sí, listo, perfecto. Bueno,